Hola compañeros, hoy estamos en un video sobre el tema de campo magnético y la corriente eléctrica alterna. Este video va a estar presentado por mi compañero Ernesto Romano Salinas, Castillo Herrera Cristian Aldair Mondragón Grifaldo Héctor Jaciel. y nuestro compañero ausente García Alcudia José Luis. Espero sea de su agrado este video. En el siguiente video hablaremos y conoceremos más sobre el tema del campo magnético y la corriente eléctrica alterna. De igual manera conoceremos sus subtemas como lo es la electricidad del magnetismo, el campo magnético creado por corrientes eléctricas, flujo magnético, la corriente eléctrica y sus características y por último como lo son factores de potencia y potencia activa y reactiva. En esta explicación, ya que me tocó electricidad y magnetismo y es el primer subtema. Para entender esto hay que saber qué es la electricidad. Entendemos que la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en una superficie de un material conductor. La electricidad es un fenómeno que está ligado en la materia y en la vida, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ya que no solamente es en la vida, sino también en la materia esta electricidad está involucrada totalmente. De igual manera, la energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse en 4 ámbitos, como lo es físico, luminoso, mecánico y térmico. Ya que entendimos el concepto de electricidad, ahora les hablaré de sus características que igual son de suma importancia y es para entender un poco más este tema. Tenemos que la electricidad tiene diferentes formas de energía que se puede transformar, como lo es la luz, calor o movimiento. En otra característica tenemos que es movimientos de cargas eléctricas, ya que se produce por desplazamientos de electrones a través de un conductor. En otra tenemos la generación de efectos físicos. La electricidad puede producir efectos físicos como lo es la luz, calor o movimiento y campos magnéticos. Aquí es como ya se está relacionando con el tema principal. De igual manera tenemos su amplias aplicaciones que se utilizan desde la iluminación, desde iluminación eléctrica hasta la maquinaria industrial. Es sumamente amplia las aplicaciones que tiene la electricidad. De igual manera tenemos su facilidad de transportarse, ya que la electricidad se puede transportar a largas distancias a través de redes de transmisión y distribución. Ya que estamos más familiarizados con este tema, que ya hablamos sobre el concepto de electricidad, sobre sus características, ahora hablaremos sobre sus leyes y fórmulas. Para esto hay que entender que la electricidad se centra en el estudio de las cargas eléctricas y de igual manera sobre sus interacciones y los fenómenos que esta misma produce. Para resolver problemas de electricidad existen diversas fórmulas y leyes. Por el momento hablaremos sobre la ley de Coulomb, la ley de Ohm y las ecuaciones de circuitos eléctricos. Comenzaremos a hablar sobre la primera ley, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación fundamental entre la tensión, que lo es voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Su ecuación se expresa como lo es V es igual a I por R, donde V es el voltaje, tensión en voltios, I es la corriente en amperios, R es la resistencia en ohmios. Amperios y ohmios es la unidad de medida internacional, así para que quede un poco más en claro y sea un poco más fácil identificarlo. De ahí pasaremos sobre la ley de Coulomb. De igual manera la vamos a explicar para que sea un poco más fácil. La ley de Coulomb establece la relación de fuerzas entre dos cargas puntuales. Es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Esta fórmula se expresa como lo es F es igual a K por Q1 por Q2 dividiendo entre R al cuadrado. Aquí desglosaremos esta fórmula de igual manera como lo es que F es la fuerza eléctrica entre dos cargas, K es la constante de Coulomb, Q1 y Q2 son los valores de las cargas, R es la distancia entre las dos cargas, no hay que olvidar que está al cuadrado. Y aquí les daré un dato importante para que sea un poco más fácil a la hora de resolver un ejercicio y no se vayan a confundir. Si el signo de la fuerza dependerá del signo de las cargas. Si son del mismo signo, la fuerza es de repulsión. Si son de signos opuestos, es de atracción. Así para que quede un poco más claro estas fórmulas. Y de acuerdo al tema que ya expliqué de electricidad, a continuación les presentaré unos ejercicios para que sea un poco más entendible esta ley.
Este ejercicio nos dice, una resistencia de 25 ohmios se conecta a una tensión de 250 voltios. ¿Cuál será la intensidad que circula por el circuito? Lo que primero que tenemos que hacer antes de cualquier problema es anotar los datos que nos están solicitando. Entonces tenemos que la resistencia es de 25 ohmios, lo anotamos aquí, ya está. Después tenemos que la tensión es de 250 voltios, la anotamos, y la incógnita es la intensidad, entonces esa la ponemos con signo de interrogación o como quieran. Este triángulo nos va a ser muy útil para resolver estos ejercicios de la ley de Ohm. Entonces lo que nos está solicitando es la I, y en este triángulo siempre lo que nos va a solicitar lo vamos a tapar, entonces quedaría V sobre R. Entonces pasamos a la fórmula, y la fórmula quedaría como I, que es lo que estamos buscando, es igual a V sobre R. Entonces pasamos a sustituir la V, ¿cuánto vale? Que son 250 voltios sobre 25 ohmios. Entonces el resultado son 10 amperios. Esto es el resultado, 10 amperios. Estuvo muy fácil. Entonces continuamos con otro problema. Este problema dice, tenemos una estufa para 220 voltios con una intensidad de 20 amperios. ¿Qué resistencia tendrá nuestra estufa? Igual anotamos nuestros datos, como ya tenemos, nos está dando voltios que son 220, nos está dando la intensidad que son de 20 amperios, y ahora estamos buscando la incógnita R, que es la resistencia. Ahora vamos a nuestro triángulo y tapamos la R y queda V sobre I. Entonces la fórmula quedaría R es igual a V sobre I. Entonces sustituimos que la V vale 220 voltios sobre 20 amperios, y esto nos da un total de 11. El motor eléctrico más sencillo del mundo. Coloque el imán circular en la base con la volanda. Sitúe la pila encima del imán con el alambre de cobre en forma de corazón como se ve en el video. Vea cómo el alambre empieza a girar. Los motores eléctricos transforman la energía eléctrica en movimiento. El alambre de cobre por el que circula una corriente eléctrica experimenta una fuerza en el interior de un campo magnético. La fuerza magnética hace girar el alambre. Con esto concluimos con el tema de electricidad, y ahora comenzaremos a hablar sobre el tema de magnetismo. Como vimos, la electricidad tiene algo de relación con el magnetismo, y aquí vamos a ir entendiendo un poco más este tema. Tenemos que entender que el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo norte y otro sur, conocido como dipolo. Este fenómeno surge del movimiento de cargas eléctricas tanto de nivel atómico debido al spin de los electrones. Como es corriente eléctrica macroscópica, el magnetismo tiene diferentes aplicaciones esenciales en la vida cotidiana y la tecnología, como lo son los motores eléctricos y los generadores que utilizan campos magnéticos para convertir la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Ahora comenzaremos a hablar sobre las fórmulas sobre el magnetismo, las cuales utilizaremos dos que están basadas a los ejercicios que están en las diapositivas antes compartidas. Comenzaremos a hablar sobre la primera fórmula, que es la fuerza magnética sobre una carga. Esta fuerza nos dice que es F es igual a Q por V por B. Ahorita vamos a desglosar estas letras para que puedan entenderse un poco mejor. La F es la fuerza magnética que está en newtons, la Q es la carga eléctrica en coulombs, la V es la velocidad de carga en metros por segundo, la B es el campo magnético, y como la X que está ahí es el producto vectorial para que no se confundan, y entonces es la velocidad de carga de un producto vectorial. Y después de ahí comenzaremos con la siguiente fórmula, que es la fuerza magnética sobre una corriente. La fórmula es F es igual a I por B. Y desglosaremos igual esto, que es F es la fuerza magnética en newtons, I es la corriente eléctrica en amperios, la otra I es la longitud del conducto en metros, la B es el campo magnético en Tesla, y como la X es el producto vectorial. Así quedará un poco más en claro para que puedan resolver sus ejercicios. El magnético forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula de la fuerza magnética.
Esta es F es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad y el campo magnético. Ahora escribimos la magnitud de este vector. Esto es QVB por el seno de teta, donde teta es el ángulo que forma V y B. Conocemos la carga, conocemos la magnitud de la velocidad y del campo magnético. Lo único que debemos determinar es teta, y para eso nos vamos a apoyar del ángulo de 60 grados que nos indican. Este ángulo de 60 grados es el ángulo que forma el campo magnético con la horizontal, pero la velocidad de la partícula es vertical. Entonces el ángulo que estamos buscando es este que está aquí. De la figura podemos observar que teta más 60 es igual a 90 grados y por lo tanto teta es igual a 30 grados. Con estos datos ya podemos calcular la magnitud de nuestro vector. F será 1 por 10 a la menos 6 coulombs por el valor de la velocidad, que es 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo, por el campo magnético, que es 0.5 teslas, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, que es 30 grados. Al hacer este cálculo obtenemos que esto es igual a 5 por 10 a la menos 3 newton. Ahora, para determinar la dirección necesitamos un sistema coordenado. Consideramos que X es horizontal, Y es vertical y por lo tanto Z sale de la hoja. Ok, para calcular la dirección le vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, recuerden que el dedo índice debe apuntar en la dirección de la velocidad y el dedo medio debe apuntar en la dirección del campo magnético. Como podemos observar en esta figura, el dedo pulgar está apuntando hacia afuera de la hoja, es decir, en la dirección Z positiva, cuyo vector unitario es K. Por lo tanto, el vector fuerza será 5 por 10 a la menos 3 newton en la dirección de K. Y así es como se concluye en este primer subtema sobre la electricidad y el magnetismo. Y por último les dejaré la importancia de cada uno de estos. Tenemos que la electricidad describe y explica una amplia gama de fenómenos naturales y artificiales, desde la interacción de partículas subatómicas hasta el funcionamiento de dispositivos electrónicos complejos. La electricidad es una fuerza esencial para la transmisión de energía, la iluminación, el movimiento y el calor, siendo vital para la tecnología moderna y la vida cotidiana. De otra manera, el magnetismo juega un papel súper crucial en su comprensión de su estructura, en la física, sobre sus materiales y el desarrollo de sus tecnologías. Es esencial para entender fenómenos naturales desde la atracción y la repulsión. Y espero y haya quedado un poco más en claro estos temas sobre la electricidad y el magnetismo, y también les dejaré unos videos para que puedan entenderlo un poco mejor sobre unos experimentos que están explicados y así puedan tener un mejor conocimiento sobre estos subtemas. Si tienes un recipiente y limadoras de hierro, las cuales se pueden conseguir lijando una esponja de brillo o en un torno, y se le agrega media cucharada de aceite y media cucharada de jabón de loza y agitamos constantemente sin que te pase esto. Realizando otra vez la mezcla y con el uso de un imán vamos a observar el siguiente comportamiento. La mezcla que se acabó de realizar se aproxima a un ferrofluido, el cual tiene atracción al campo magnético del imán. Bien, ahora vamos a tener un Erlenmeyer lleno de agua y le vamos a agregar limadura de hierro. Se acerca el imán y se observa el mismo comportamiento. Un campo magnético es la distribución de las fuerzas en un área donde circunda una fuente magnética, en este caso el imán. La limadura de hierro es ferromagnética, siguiendo la dirección de dicho campo. Buenas tardes. A mí me tocó lo que es el tema de flujo magnético. Para empezar, ¿qué es el flujo magnético? Leeré un poco y después trataré de explicarlo. El flujo magnético es una medida de la cantidad del campo magnético que atraviesa una superficie. Es concepto fundamental en electromagnetismo y se representa con la letra griega phi. O sea, se refiere a que en una superficie, en un polo, imaginemos una superficie. De un lado salen flechas, pero obviamente que de otro entran. El flujo magnético es el que
el que dice cuántas flechas pasan. ¿Por qué es importante el flujo magnético? El flujo magnético es clave para entender la inducción electromagnética, que es el principio por el cual se generan corrientes eléctricas con campos magnéticos. Este es fundamento de generadores eléctricos, transformadores, motores eléctricos. Y cuando el flujo magnético que atraviesa una espira cambia con el tiempo, se genera una fuerza electromotriz FEM. Según la ley de Fry. ¿Qué dice la ley de Fry? La fuerza electromotriz inducida en un círculo es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través de dicho circuito. ¿Cómo llegó Faraday a esta conclusión? Faraday realizó varios experimentos. Uno de ellos fue que en un solenoide conectado a un galvanómetro introdujo un imán y se dio cuenta que la corriente eléctrica iba hacia un lado, pero si alejaba el imán, la corriente eléctrica iba hacia el lado opuesto, y si no lo movía, el galvanómetro no registraba nada. Entonces él se dio cuenta o llegó a la conclusión de que la corriente eléctrica era generada por el movimiento del imán. Esto nos lleva a la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? La corriente inducida en un circuito siempre tiene una dirección tal que su campo magnético se opone al cambio en el flujo magnético que la produjo. ¿Qué quiso decir con esto? O sea, cuando el imán se acerca, genera otro campo magnético y esto hace que tenga fuerza de repulsión, pero cuando el imán se aleja, hace que tenga fuerza de atracción y el solenoide quiera atraer al imán. Esta ley no tiene fórmula, pero está inducida en la ley de Faraday. Para entender mejor la fórmula del flujo magnético, he puesto un ejemplo. ¿Cuál será el flujo magnético creado por las líneas del campo magnético uniforme de 2 teslas que atraviesan perpendicularmente una superficie de 100 centímetros al cuadrado? Mira, como por aquí podemos ver, aquí ya puse los datos, en el cual el campo magnético es de 2 teslas, el área es de 100 centímetros cúbicos y el ángulo es de 0. ¿Por qué el ángulo es de 0? Porque como dice que atraviesa perpendicularmente la superficie, no está formando ningún ángulo. O sea, el área está el vector campo magnético está atravesando al área hacia el mismo sentido. O sea, de aquí hacia acá. Entonces no está formando ningún ángulo. Y aquí pasamos de centímetros a metros cuadrados. Hicimos la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y acá se hace lo que viene siendo el campo magnético por el área y por el coseno del ángulo. Entonces se pone los metros cuadrados, el campo magnético y
el coseno del ángulo, por el cual sabemos que el coseno del ángulo, que es 0, da 1. Entonces se multiplica y da 2 por 10 menos 2, que al final simplificado nos daría 0.02 Weber. Ahora vamos a aprender cómo se saca el flujo magnético a través de una espiral. La fórmula sería la cantidad de espiras que tiene una bobina, el campo magnético, el área de la superficie y el coseno que forma el campo magnético con el área. El ejemplo dice: ¿cuál es el flujo magnético a través de una bobina con 200 espiras de 40 centímetros al cuadrado de superficie cuyo eje forma un ángulo de 60 grados con un campo magnético uniforme de 2 por 10 a la menos al cubo de teslas? Aquí, como podemos ver, ya puse los datos y los 40 centímetros al cuadrado los vamos a pasar a metros. Entonces, ¿qué sería 40? Quedaría 4, 10, 3. Quedaría así. Entonces se pasaría a metros cuadrados, que serían 4 metros cuadrados por 10 a la menos 3. Y aquí ya se empezaría a aplicar la fórmula, que sería N B A coseno de el ángulo. Así. Entonces sería 200 espiras por menos 3 por el área, que el área serían 4 10 a la menos 3, y el coseno, que sería 60. Coseno de 60. Y ahora se pasaría por acá, que sería 202 4 10 menos 3, que sería por 0.5. Así sería un poco más simplificado. Quedaría de resultado 8 por la menos 4. Y más simplificado nos darían 0. Así sería el resultado. Como pudieron observar, es lo mismo que el anterior, solo que esta vez se le aumenta la cantidad de espiras que tiene la bobina.
El siguiente tema es la corriente alterna. Se le denomina así a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían clínicamente. La corriente alterna es aquella en la que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor como consecuencia del cambio periódico de la polaridad de la tensión aplicada en los extremos de dicho conductor. Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla. Todos los patentes referentes a esta corriente fueron cedidas a la empresa Westinghouse Electric para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna. La forma de oscilación de la corriente alterna más utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, las formas no senoidales pueden descomponer por desarrollo en serie de Fourier en suma de ondas senoidales, permitiendo así el estudio matemático y la de circuitos asociados. La corriente alterna utilizada genéricamente se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada sobre la señal de la corriente alterna. En este diagrama podemos ver cómo la corriente alterna varía con el tiempo en forma sinusoidal, tanto con el voltaje como con la corriente. Tomando como base la corriente alterna, mencionaré algunos ejemplos de aparatos que funcionan con esta. Algunos son muy comunes en los hogares, tales así como las lámparas o bombillos, los televisores, las computadoras, los equipos de sonido como las bocinas, las licuadoras, inclusive lavadoras, planchas e inclusive los sistemas eléctricos de vehículos. Bueno, en cuanto a las magnitudes que caracterizan a la corriente alterna, tenemos 5 diferentes magnitudes que la caracterizan. El primero, como ven en el diagrama, es el valor pico, BP. Este es el valor de cresta que alcanza la corriente alterna. Puede ser positivo o negativo. También se le conoce como el valor máximo, B max. La segunda magnitud es el valor instantáneo, que es BI. BI es el valor que toma la corriente en un momento determinado. Calcula a partir de la fórmula BI igual a max por sen de WT, donde WT es el ángulo en el que deseamos obtener el valor instantáneo. La tercera magnitud es el valor BRMS, que se define como el valor de una corriente rigurosamente constante, que al circular por una determinada resistencia óptica pura, produce los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. BRMS es igual a BP sobre B2. Como cuarta magnitud está el periodo, que es T. Este es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de la corriente. Corresponde con 360. Para la corriente de red es de 16,6 ms. Y por último tenemos la frecuencia, que es F. Es el número de ciclos completos que se producen en un segundo. La frecuencia se calcula con la fórmula F es igual a 1 sobre T. Aquí tenemos las 5 magnitudes, iniciando desde BP, que es valor pico, BI, que es valor instantáneo, valor RMS, periodo y la frecuencia. Ventajas de la corriente alterna.
La corriente alterna presenta ventajas decisivas de cara a la producción y transporte de la energía eléctrica respecto a la corriente continua. Una de estas es los generadores y motores más baratos y eficientes y menos complejos. 2. Probabilidad de transformar su tensión de manera simple y barata con los transformadores. 3. Posibilidad de transporte de grandes cantidades de energía a largas distancias con un mínimo de sección de conductores a alta tensión. 4. Posibilidad de motores muy simples, como un motor de inducción asíncrono de rotor en cortocircuito. Y 5. Desaparición o minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, como la magnetización en las máquinas y polarizaciones, corrosiones y las corrosiones electrolíticas en pares metálicos. Como último subtema de la corriente alterna, veremos la oscilación sinusoidal. Una señal sinusoidal o senoidal está representada por AT, que es tensión, BT, que es corriente, y T, que se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos, así como se ve en el diagrama, como una función del tiempo por medio de la siguiente ecuación, que es AT es igual a A0 por sin por W más beta, donde A0 es la amplitud en voltios o amperes, W es la pulsación en radianes sobre segundo, T es el tiempo en segundos y beta el ángulo de fase inicial en radianes. Dado que la velocidad angular es más interesante para matemáticos que para ingenieros, la fórmula anterior se puede expresar de la siguiente manera, donde AT es igual a 0 por sin por 2pi ft más beta, donde F es la frecuencia en Hz. Esto equivale a la inversa del periodo. F es igual a 1 sobre T. Los valores más empleados en la distribución son 50 Hz y 60 Hz. Con esto se da por concluido el tema de corriente alterna. Explicación de corriente alterna para futuros ingenieros. Hola a todos, hoy hablaremos sobre la corriente alterna. La corriente alterna es una corriente eléctrica que cambia su dirección y magnitud constantemente en el tiempo. Estos cambios se traducen en un parpadeo de la luz. Sin embargo, esta fluctuación es muy rápida y no podemos verla a simple vista. La corriente alterna tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la industria es utilizada para hacer funcionar maquinarias y motores eléctricos. También es utilizada en la distribución de energía eléctrica. La corriente alterna es enviada a través de las líneas de alta tensión desde las subestaciones eléctricas hacia nuestras casas y edificios. Por último, también es utilizado en la música. Las guitarras eléctricas y otros instrumentos musicales amplificados usan corriente alterna para funcionar. Así que ahí lo tienen. La corriente alterna es una corriente eléctrica que cambia su dirección y magnitud constantemente en el tiempo y tiene muchas aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Si estudias ingeniería en España y quieres aprobar circuitos, síguenos en Instagram. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Aldair Castillo Herrera y hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en el campo de la electricidad y la eficiencia energética, el factor de potencia y los tipos de potencia eléctrica, activa, reactiva y aparente. Vivimos en un mundo completamente dependiente de la energía eléctrica, desde los dispositivos más simples como una lámpara o un ventilador, hasta los sistemas industriales más complejos, pero muchas veces no somos conscientes de cómo se utiliza esta energía y qué tan eficientemente se aprovecha. Aquí es donde entra en juego el estudio de las potencias en sistemas de corriente alterna y del factor potencia. En sistemas de corriente continua, la potencia se calcula fácilmente como el producto de voltaje por corriente. Sin embargo, en sistemas de corriente alterna las cosas se complican un poco más debido a que pueda haber desfase entre la tensión y la corriente. Es precisamente este desfase el que da lugar a distintos tipos de potencia,
activa, reactiva y aparente. Comprender estos conceptos no es una cuestión teórica. En la práctica, una instalación con un mal factor potencia puede pagar más en su estructura de electricidad, puede dañar sus equipos y provocar sobrecargas innecesarias. Por eso el estudio de factor potencia no es solo relevante para ingenieros eléctricos, sino también para cualquier técnico, electricista, empresario o estudiante que quiera comprender cómo funciona la energía en el mundo real. A lo largo de esta exposición vamos a ver qué significa cada tipo de potencia, cómo se relacionan entre sí, cómo calcularlas y sobre todo cómo mejorar el uso de la energía mediante la corrección del factor potencia. Entonces, potencia activa, reactiva y aparente. Para comenzar vamos a definir claramente qué son las tres potencias involucradas en un sistema de corriente alterna. La potencia activa, escrita como P, la potencia reactiva, escrita como Q, y la potencia aparente. La potencia activa, también llamada real o útil, es aquella que realmente se convierte en trabajo. Esta es la que se transforma en calor en una estufa eléctrica, en luz en una lámpara o en movimiento en un motor. Es la energía que realmente se consume en una instalación para producir algo. Se mide en watts y es el tipo de potencia que todos conocemos como consumo eléctrico. La fórmula es potencia activa igual a V por I por el coseno de cualquier literal, donde V es la tensión de voltios, I es la corriente de amperios y la literal es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Entonces procedemos a exponer sobre la potencia reactiva. La potencia reactiva es un tipo de energía que no se convierte en un trabajo útil, pero que es necesaria para que algunos equipos funcionen. Por ejemplo, los motores y transformadores requieren campos magnéticos para operar. Estos campos se generan gracias a la potencia reactiva, aunque no se consume como tal. Esta potencia circula en el sistema y sobrecarga las líneas. Se mide en volt-amperios reactivos, bar en siglas, y su fórmula es Q igual a V por I por el seno de la literal. Entonces, ahora, bueno, es Q, que es la potencia reactiva, que es igual a la tensión, y por la corriente en amperios por el seno de la literal. Entonces, potencia aparente. La potencia aparente es el total de la energía que una fuente debe suministrar. Incluye tanto la potencia activa como la reactiva. Esta es una forma de representar la carga total que enfrenta el sistema. Se mide en volt-amperios y su fórmula es S igual a V por I. Además se cumple que S al cuadrado es igual a P cuadrada más Q cuadrada. Estas tres potencias forman el triángulo rectángulo conocido como el triángulo de las potencias, donde la hipotenusa es la potencia aparente, la base es la activa y la altura es la reactiva. Este triángulo nos ayudará a entender mejor el factor potencia del que hablaremos a continuación. El factor potencia. Una vez que entendemos qué es la potencia activa, reactiva y aparente, es momento de hablar del factor potencia, también conocido como FP. Este es un indicador que nos dice que tan eficientemente se está utilizando la energía eléctrica en una instalación. Es uno de los conceptos más una vez que entendemos qué es la potencia activa, reactiva y aparente, es momento de hablar del factor potencia, también conocido como FP. Esto dice qué tan eficientemente se está utilizando la carga de energía eléctrica en una instalación. Es uno de los conceptos más importantes para el diseño y mantenimiento de los sistemas eléctricos. El factor potencia se define como la relación entre la potencia activa, que se escribe como P, y la potencia aparente, S. Es decir, que toda la energía que entra a un sistema, cuánto realmente se está utilizando para hacer trabajo útil. La fórmula es sencilla. Factor potencia es igual a la potencia activa
entre la potencia aparente. Otra forma de entender el factor de potencia es a través del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. En sistemas ideales, donde no hay desfase, la corriente y la tensión están perfectamente alineadas y el coseno del ángulo de desfase es igual a 1. Pero cuando hay componentes inductivos o capacitivos, aparece un desfase y el coseno del ángulo disminuye. Por eso también podemos expresar el factor potencia como el coseno del ángulo de desfase. Los valores del factor potencia varían entre 0 y 1. Si el factor potencia es 1 cercano a 1, quiere decir que casi toda la energía se está usando eficientemente. Si el factor potencia es bajo, por ejemplo 0.5 menos, indica que hay una gran cantidad de potencia reactiva circulando, lo que significa pérdidas de energía. Los sistemas eléctricos industriales suelen tener muchos equipos inductivos como motores, transformadores o balastros, que tienden a generar un factor de potencia bajo. Esto no solo provoca ineficiencia energética, sino que también puede traer consecuencias económicas. Las empresas proveedoras de electricidad penalizan a los usuarios que tienen factor potencia bajo porque obligan al sistema a transportar más energía de la necesaria. Una analogía muy útil es imaginar un vaso de cerveza en el que la espuma representa la potencia reactiva. El líquido es la potencia activa y el vaso lleno es la potencia aparente. Aunque el vaso parece lleno, solo es una parte la que nos resulta útil. Cuanta más espuma haya, menor es el factor potencia. El objeto es tener la menor espuma posible y el mayor líquido, es decir, aprovechar el máximo la energía disponible. En la práctica se recomienda que el factor potencia esté por encima de 0.9 en sistemas industriales o comerciales. Esto asegura uso eficiente de la energía, reduce el calentamiento de cables, alarga la vida útil de los equipos y evita sanciones económicas. En resumen, el factor potencia es una herramienta clave para entender y controlar el rendimiento energético de cualquier instalación eléctrica. Es fácil de calcular, pero su impacto en el sistema puede ser enorme. Consecuencias de un bajo factor potencia y su corrección. Tener un factor potencia bajo en una instalación eléctrica no es simplemente un problema técnico, sino también económico y operativo. Cuando el factor de potencia se aleja de 1, se producen una serie de consecuencias negativas tanto para el sistema eléctrico como para los equipos conectados a él. Las consecuencias técnicas son: en primer lugar, un factor de potencia bajo implica que se está demandando más potencia aparente de la red, aunque solo se esté utilizando una parte como potencia activa útil. Esto obliga a los generadores, transformadores y líneas de transmisión a trabajar con mayores corrientes, lo que conlleva un aumento de las pérdidas por el efecto de Joule, calentamiento de los conductores, ya que esas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente. También provoca un uso ineficiente de los equipos eléctricos. Por ejemplo, los transformadores pueden verse sobrecargados sin que realmente estén entregando más potencia activa. Esto reduce su vida útil y puede generar fallas prematuras. Las protecciones eléctricas pueden dispararse con más frecuencia debido al exceso de corriente, incluso si no hay un verdadero consumo elevado. Ahora van las consecuencias económicas. Desde el punto de vista económico, muchas compañías distribuidoras de electricidad penalizan a los usuarios, especialmente a las industrias y a los comercios que tienen un bajo factor de potencia. Esto se debe a que estos usuarios están ocupando más capacidad en la red, sin realmente estar consumiendo más energía útil. Como resultado, se les cobra una tarifa adicional o se les exige una corrección del factor potencia. ¿Cómo se corrige? La buena noticia es que el factor potencia se puede corregir. El método más común es instalar bancos de capacitores que compensan la potencia reactiva e inductiva generada por motores, transformadores y otros aparatos. Los capacitores generan potencia reactiva capacitiva que contrarresta la inductiva, reduciendo el ángulo de desfase y aumentando el coseno de la literal. Además de capacitores físicos, existen sistemas más avanzados como los bancos automáticos de condensadores que se activan y desactivan la función de la carga del sistema, y los filtros activos que corrigen el factor potencia y también eliminan armónicos. Otra opción es el uso de reactores para cargas con potencia reactiva capacitiva, como ocurre a veces con instalaciones que usan demasiada compensación. Beneficios de corregir el factor potencia.
Corregir el factor potencia tiene múltiples ventajas. Disminuye la corriente en los conductores, reduce las pérdidas energéticas, mejora el rendimiento de transformadores y generadores, evita sanciones económicas y aumenta la capacidad del sistema sin necesidad de ampliar la infraestructura. En resumen, mantener un buen factor de potencia no solo es una práctica técnica recomendable, sino que también una necesidad económica para garantizar la eficiencia y la estabilidad de cualquier red eléctrica. Ejemplo práctico y conclusión. Para cerrar esta exposición vamos a aplicar los conceptos aprendidos con un ejemplo práctico que nos ayudará a entender cómo interactúan las tres potencias y el factor de potencia en un sistema real. Los datos del problema. Supongamos que en una instalación que opera con una tensión de 220 voltios y una corriente de 5 amperios, el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente es de 36.87 grados. Entonces, los cálculos van a ser distintos, con un resultado de una potencia activa de 880. La potencia aparente es de 220 y el factor potencia es de 1100. Entonces el factor potencia, para sacar la factor potencia es hacer una división entre la potencia activa y entre el factor potencia, que es igual a 800 por 1100, que es igual a 0.8. Esto significa que solo el 80% de la energía que entra al sistema se está usando para producir el trabajo útil. El 20% restante está circulando como potencia reactiva, ocupando espacio en los conductores, sobrecargando los equipos y generando pérdidas. Si esta instalación estuviera en una industria, muy probablemente recibiría penalizaciones en su factura de electricidad, además de correr el riesgo de sobrecargar el sistema. Para mejorar esta situación se podría instalar un banco de capacitores que compense los 660 variaciones de potencia reactiva. Así se reduciría el ángulo de desfase, se aumentaría el factor potencia y toda la energía se utilizaría de forma más eficiente. En conclusión, en esta exposición hemos aprendido que la energía eléctrica en sistemas de corriente alterna se divide en tres tipos de potencias: la activa, reactiva y aparente. La activa es la útil, la que realmente aprovechamos. La reactiva no realiza trabajo, pero es necesaria para el funcionamiento. Es una herramienta clave para medir la eficiencia con la que se utiliza esta energía. Un buen factor de potencia se traduce en ahorro de energía, menos pérdidas, mayor vida útil de los equipos y reducción de costos. Corregir el factor de potencia es una tarea esencial en cualquier instalación que busque operar de manera eficiente y sostenible. Usar capacitores, bancos automáticos o filtros activos son estrategias efectivas para lograrlo. Comprender y aplicar estos conceptos no solo es importante para quienes trabajan en electricidad, sino para todos quienes buscan un uso más consciente y racional de la energía. Por el momento yo me despido y muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado este video y espero hayan aprendido sobre sus subtemas del campo magnético y la corriente eléctrica alterna. Gracias.